Muy buenas noches, mis queridos oyentes y amigos de Francia ya, la Radio Cali, aquí con Pierre, su locutor preferido, desde la hermosa sucursal del cielo, con un bulto de noticias económicas para todos ustedes que sean emprendedores, empresarios, estudiantes de economía, administradores de negocio, empleados, consumidores, qué sé yo, o simplemente personas interesadas en lo que va a pasar con su plata. Aquí les tengo varias noticias que espero serán de gran interés para ustedes. Empezamos con lo que nos mantiene en alerta aquí en Colombia, en la República de Colombia, el paro nacional. De acuerdo con el tiempo de hoy, que entrevistó al presidente de la Central de Trabajadores, la CUT, no se terminará el paro ni las propuestas con la fiesta de Navidad. Hay que esperar que en el año 2020 continuará el movimiento. Nos dice Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, de la Central de Trabajadores, en una entrevista al periódico, que las movilizaciones se reanudarán en 2020. ¿Y qué más dice? Bueno, nos avisa que se plantee solamente un espacio de diálogo que refleja el aislamiento que tiene el presidente Iván Duque con el resto de la gente. Esa es su opinión. La actitud del gobierno es que no le interesa debatir ni mucho menos llegar a unos acuerdos. La idea sería que el presidente Duque pudiera revisar nuestra agenda de 13 peticiones que proponemos. Dice el presidente de la Central de Trabajadores, que es como una de las 3 grandes organizaciones detrás de las protestas con los estudiantes y el movimiento indígena. El señor Orihuela señala también que están trabajando en un documento en donde el comité de paro explica los alcances de esas propuestas. Petición requerida por el gobierno, creo, y que será entregada el próximo miércoles 11 de diciembre en un tercero encuentro que sostendrán las partes. ¿Cómo la ve? Ese señor que juega un papel muy importante en esas propuestas, en esta protesta. Siempre hemos sostenido que se crea un espacio de negociación. Es claro que en algunos puntos podríamos llegar a un acuerdo y en otros no, pero no se puede negar que las 3 peticiones existen. Más adelante les vamos a decir de qué estamos hablando. El comité de paro está convocado a un plantón del 10 de diciembre, es decir, mañana, en Bogotá, y planeando realizar un cacerolazo y una movilización hacia la Plaza de Bolívar, en la capital colombiana, para rechazar la discusión de la reforma tributaria, que es otro tema muy conflictivo entre los opositores al gobierno y la administración del presidente Iván Duque. Sin embargo, el día todavía no está definido. Por este año así cerraríamos las movilizaciones, es decir que no va a pasar nada de aquí al final de este año para que los colombianos disfruten de la Navidad y del Año Nuevo en paz y de sus vacaciones también.
Y bueno, por su parte, los estudiantes universitarios siguen sosteniendo que el gobierno está dilatando el paro. En educación, las únicas reformas que promueve el gobierno son las que están en el Plan Nacional de Desarrollo, que si bien tiene un avance, no son suficientes porque no modifican el modelo de educación superior en Colombia. Arata Alex González, una estudiante de la Universidad Externado y miembro del comité de estudiantes detrás del paro, que se llama la UNES. El modelo que nosotros exigimos es una educación como derecho fundamental y bien común que esté al servicio de las necesidades de nuestro país. Bueno, eso fue una de las grandes noticias del día relacionada con el paro nacional y las protestas. Pero, ¿en qué estamos? De forma más como global, ¿qué se puede esperar de la economía colombiana el año entrante? ¿Cuál es el pronóstico? De acuerdo con Portafolio de hoy, en una análisis publicada por ese diario especializado en temas económicos, el crecimiento de la economía colombiana el año entrante se moverá entre el 3.3%, de acuerdo con la análisis de los expertos más optimistas, y el 3.1% de quienes consideran que el país puede dar algo de tracción en línea con la desaceleración. Pero bueno, hay una diferencia de 0.2%, es decir, dentro de la llamada margen de error que bien conocen los economistas y los que estudian el tema. Un 3.2% es la apuesta promedio de los analistas para el país, agrega Portafolio, lo que ubica a Colombia como una de las economías más sobresalientes de Latinoamérica, ya que el continente crece a un ritmo del 1.8%. Entonces, en un clima un poco tenso, con varias protestas y, digamos, conflictos que aparecen, que sea en Chile, en Bolivia, en Argentina, o en Venezuela o en otras partes. A favor de Colombia, sigue analizando Portafolio, también está el hecho de que su economía completa 2 décadas de crecimiento permanente. De acuerdo con Corfi Colombiana, ya lo logré, una entidad, un consultor experto en inversiones, y temas financieros. El país va por una senda de crecimiento envidiada por muchos. No podemos darnos el lujo de dejar que el pesimismo se apodere de nuestro país. Pero, agrega Portafolio, el pesimismo no será el único que debe esquivar a la economía para mantenerse en esos niveles, ya que contamos con muchas incertidumbres a nivel mundial y regional y nacional. Primero que todo, no se sabe por qué camino va el principal socio de Colombia, principal socio comercial de Colombia, los Estados Unidos, con la guerra aduanera, la guerra comercial que se está desempeñando entre ese país y la China, la Unión Europea, Brasil, Argentina, pues cantidad de países. A nivel nacional,
A nivel nacional, la tensión política de la que acabamos de hablar, es decir, el paro y las protestas, pueden también generar un clima de incertidumbre para los inversionistas, los turistas, los consumidores, lo que puede afectar la economía nacional. Y en tercer lugar, relacionado con lo anterior, la reforma tributaria del Congreso, si surten efecto las demás medidas económicas que impulsa el gobierno, analiza portafolio. Pero de acuerdo con el diario, el consumo de los hogares y la inversión privada seguirán siendo las claves del crecimiento, favorecidos por las bajas tasas de interés y una inflación controlada. Es decir, que el marco es bastante favorable a nivel mundial. Bueno, de acuerdo con el director de investigaciones económicas de Bancolombia, Juan Pablo Espinosa, lo único que puede ser menor es el crecimiento del PIB, es decir, de la riqueza nacional, del último trimestre de este año, que lo tenemos en el 3.3%. Bueno, esa es la opinión de Bancolombia, ¿cierto? El análisis de Bancolombia. En igual sentido se pronuncia Andrés Langebeek, director de estudios económicos del Grupo Bolívar, quien espera que no prosigan los desmanes de quienes protestan y que las afectaciones al sistema productivo no se extiendan por mucho más tiempo. Pero bueno, el consenso de los analistas apunta que si bien la inflación se mantiene a la alza y puede alcanzar el año entrante niveles cercanos al 4%, esta no se desbordará. Sigue un análisis que pueden leer en el diario Portafolio sobre la política de tasa de interés, pero bueno, no vamos a entrar a detallar esa parte bastante técnica. Bueno, es preciso decir a esas alturas que el 2020, el año entrante, será un año de ajuste para varios sectores de la economía, como la construcción o el financiero. Bueno, con la construcción, edificaciones siendo el mayor cambio esperado después de una caída de casi el 9% en los últimos 3 años. Y cómo resulta todo eso de esa cantidad de datos, cómo afectarán al mercado laboral aquí en Colombia. Pues se prevé una tasa de desempleo urbana del 10.9% el próximo año, es decir, casi 11%, de acuerdo con Corfi Colombiana, esa entidad especializada en inversiones. ¿Y cuáles son los desafíos de Colombia para el año que nos viene? Uno de los grandes desafíos que tendrá que enfrentar la economía y el país tiene que ver con la reforma tributaria, de la cual hablaremos más adelante. Así que bueno, a la postre, el panorama para el año entrante no es de desastre, pese a las situaciones que lo rodean, pero sí ofrece circunstancias retadoras que el gobierno puede sortear si cumple con los objetivos trazados y aplica las medidas correctas para impulsar la economía y solucionar la actual coyuntura política y social. Ese es el mensaje de Portafolio. Bueno, después de una breve pausa, vamos a continuar con nuestro noticiero.
Talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? Lose or sleep, see results, never quit, fuck your bitch. Everyone is in it for the money in this music biz. Yo, so better run, little sucker. Get on my way, motherfucker. Buenas noches otra vez, mis queridos oyentes. Seguimos con nuestro noticiero nochero, aquí con Pierre, su locutor de Francia ya, para tocar un tema relevante para muchos de ustedes que viven aquí en Colombia, es decir, el proyecto del gobierno dentro de la reforma tributaria de devolver la IVA a las familias desfavorecidas. Entonces, de acuerdo con el país de ayer, el país de ayer planteó varias preguntas alrededor de ese plan de reforma de la IVA. Dice el país, Cari, el año pasado se recaudaron por concepto del impuesto al valor agregado, IVA, 40 billones de pesos. Eso fue el dinero que todos los colombianos, sin importar la condición social, aportaron por sus compras, por ejemplo, electrodomésticos, vestuario, tecnología, artículos de aseo, productos de la canasta familiar. Esos 40 billones representaron el año pasado el 28% del total del recaudo tributario del país. Es decir, que todos los que vivimos aquí en Colombia pagamos para alimentar el presupuesto nacional con el cual el gobierno lleva a cabo sus políticas económicas, sociales, tributarias, de seguridad nacional. Bueno, digamos, son los discursos que le permite al gobierno como seguir con sus planes, pagar a sus funcionarios. Pero aún así, nos plantea el país, el gobierno está dispuesto a perder alrededor de 2.2 billones de IVA para devolvérselos a los más pobres. Se calcula que alrededor de 2 millones de personas tendrían el beneficio de recibir un monto que podría estar entre 60.000 y 80.000 pesos mensuales. En Colombia había, al cierre del 2018, es decir, al final del año pasado, casi 13 millones de personas en condición de pobreza y 3.45 millones en pobreza extrema, de acuerdo con el DANA. Eso es interesante porque son cifras como más precisas de las que tenemos en la mente. Entonces,
El ministro Alberto Carrasquilla agrega al país, habló de que serían 2.8 millones de beneficiarios, desde casi 3 millones, un poco más del 80% de los colombianos que están en pobreza extrema, que se beneficiarían de esa nueva medida. Y bueno, también con esta reforma viene un sistema simplificador. La idea siendo que con los datos recogidos por el gobierno, identificando a esas familias que más lo necesitan, se haga un promedio mensual de lo que consumen y del IVA que pagarían por ello. Es decir, que los consumidores no tendrán, se me perdió la página. Mis queridos oyentes. Me esperan un segundito, si no suena muy profesional, pero bueno, suele pasar. Aquí estamos. Espero que ustedes también siguen conmigo. Los consumidores no tendrían que guardar sus facturas ni realizar trámite alguno para recibir lo que cancelan por IVA cada mes. Es que no hay ningún formulario que llenar ni nada por el estilo. El gobierno establecería una cifra promedio y la devolvería a quienes determine que son los más vulnerables. Así funcionaría. Otro dato interesante, en la actualidad hay más de 400 productos por lo que se paga IVA en Colombia, entre ellos algunos alimentos como harina de maíz, pastas, azúcar, café, chocolate, carnes frías y embutidos con el 5%. Me encanta el chocolate, qué buena onda. Cereales preparados, hortalizas y legumbres enlatadas, frutas en conservas, derivados lácteos, aceites, salsas y aderezos, dulces, confites y gelatinas, jugos, gaseosas y maltas con el 19%. Bueno, entonces todo eso está como por venir, porque ya todavía queda por finalizar. Pero un elemento, una información interesante, como quien está considerado como en estado de pobreza o pobreza extrema aquí en Colombia. Bueno, de acuerdo con el país, sigo leyendo, en Colombia se considera pobre el que vive con menos de 250.043.33 al mes, y pobre extremo que quien tiene ingresos menores a 117.605 pesos. Todavía me van a platicar mi álgebra colombiana. ¿Y cuáles son las dudas planteadas por algunos expertos? Pues varios cuestionan la implementación de los 3 días sin IVA al año, que es otra propuesta de la reforma tributaria. Según el experto Horacio Ayala, una parte de los colombianos no tiene responsabilidad en materia tributaria y todo hueco que encontraran en la norma lo aprovechan para eludir el impuesto. Y se teme que todo eso resultaría en un mecanismo de evasión. Los comerciantes podrían facturar en esos 3 días lo de todo el mes, agrega ese experto. Otro experto de nombre Julio César Leal asegura que hay muchas inquietudes sobre la propuesta. Si los 3 días sin IVA serán operaciones extensas o excluidas, si se permitirán todo tipo de productos o solo de primera necesidad. Y
en su opinión, lo más sensato sería bajar la tarifa del impuesto. De acuerdo con el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, los días sin IVA solo deben aplicarse cuando la factura electrónica esté operando perfectamente, asegurando que faltan años para llegar a este punto, de lo contrario aumentará la evasión. Es decir, que no es un gran fanático de esa medida. Bueno, por ahora se plantea que los productos que se podrían comprar sin IVA serían vestuario, electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes y juegos y útiles escolares. Bueno, esa fue una de las noticias más contundentes del día, lo de la reforma tributaria de los 3 días sin IVA. Después de otra breve pausa para que se relajen un poco, vamos por el resto del noticiero. Bueno, seguimos con una noticia del diario El Espectador, que metió la pata, metió la nariz en un tema relacionado con las nuevas tecnologías, es decir, la llegada de un nuevo operador móvil y de internet aquí a Colombia, que le haría competencia a Tigo, Movistar y Claro. Bueno, ¿qué nos dice El Espectador? Que Colombia tendría un nuevo operador, ya que el gobierno le dio luz verde a firmas que pujaran por el espectro, es decir, en qué banda de difusión se ubicara el nuevo operador. El Ministerio de TIC habilitó a las 4 empresas que se presentaron por la subasta de espectro, entre esas una británica llamada Partners. La subasta de espectro se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre. Bueno, y el gobierno habilitó a los 4 operadores que se presentaron para participar en la subasta, más esperada por el sector de telecomunicaciones en los últimos años, la del espectro radioeléctrico para el despliegue del Internet 4G, particularmente en zonas rurales sin conectividad, es decir, que todos los colombianos tengan acceso a las nuevas tecnologías. Bueno, vale la pena recordar, nos dice El Espectador, que para ese proceso se presentaron los 3 principales operadores que mencioné, Claro, Movistar y Tigo, y el cuarto Partners, el británico. Y bueno, se llevarán a cabo 2 sesiones de presentación y simulación del mecanismo de la subasta del 3 y 16 de diciembre en Bogotá.
Y de acuerdo con la jefe de la cátedra de las TIC, Silvia Constein, con la subasta de respetos estamos promoviendo el desarrollo social y económico en las regiones, así como el acceso al servicio móvil para que más colombianos cuenten con servicios y herramientas tecnológicas de última generación que les aseguren una mejor calidad de vida. Y se espera también que le bajen un poco la tarifa, pero por el momento no se sabe en qué fecha se va a concretar todo eso, es decir, en qué momento disfrutarán los colombianos de esa nueva competencia con más selección entre los varios operadores. Bueno, otra breve pausa y a continuación nuestro noticiero. Buenas noches otra vez con Pierre. Bueno, aquí me llamó la atención columna del Tiempo de hoy sobre un tema que se llama los valores de la salud para cada colombiano. Bueno, para que sepan, no me la sabía, el Ministerio de Salud define cada año el monto de la prima que el sistema reconoce por cada uno de los 45.6 millones de afiliados a los regímenes contributivo y subsidiario. Entonces, un poco técnico y complicado, pero bueno, ¿de qué se trata? En pocas palabras, de un borrador de resolución publicado en la página del Ministerio de Salud, entonces para los que interesados en el tema. Y para el año 2020, de la unidad de pago por capitación, que es el valor que el sistema reconoce por cada colombiano para cubrir las prestaciones del plan de beneficios de salud. Y se nota en el Tiempo de hoy que la propuesta del gobierno consiste en aumentar del 5.08% la prima en ambos regímenes que son cobijados por la UPS. Entonces, otro dato interesante, al final de noviembre de este año habían casi 23 millones de afiliados al contributivo y 22.7 millones al subsidiario. Bueno, ese fue todo para el tema de la EPS, un tema como bien complejo, como lo comenté, pero bueno, tiene toda libertad para también plantear sus pensamientos en el chat de WhatsApp. Reférense a la página de Amigos de Francia ya en el Facebook, en nuestro Facebook, ya que contamos con un grupo de aficionados, y aquí están todas las referencias para meterse en el chat de WhatsApp, en el cual les invito a dejar sus mensajes grabados para que se escuchen su voz, sus críticas, comentarios, aportes, bueno, de forma respetuosa y constructiva, por supuesto. Y bueno, y terminamos después de otra pausa musical con la última noticia económica que me llamó la atención el día de hoy, 9 de diciembre del 2019. The feelings escaped, the blood in my
terminar, vamos a hablar de Cali y de vivienda. Nos dice, nos informa el país Cali que los constructores de la ciudad esperan terminar el año con un nivel de ventas de 10 y 8.392 viviendas nuevas, una cifra un poco menor a la expectativa que se tenía al comienzo del año, 19.916, casi 20.000. Ese dato sería mayoría de, bueno, por gran parte se beneficiarían las viviendas de interés social, es decir, el 77% de las viviendas en cuestión serán de carácter social y el 23%, es decir, como alrededor de 4.300 del sector como no social, ¿no? Alrededor de 7.202 viviendas se terminarían comercializando en Cali y 11.190 en los municipios del área de influencia. Bueno, ¿qué otro dato interesante les puedo aportar de acuerdo con esos datos del DAN, del país Cali? Bueno, a partir del segundo semestre de 2019, las ventas de vivienda mostraron una tendencia al alza, dinamizando especialmente el segmento de viviendas con precio entre 150 y 350 millones, el cual registró un crecimiento del 12% al mes de octubre respecto al mismo periodo del 2018. Bueno, y también es preciso decir que en el Valle, todo el departamento, se comercializaron 2.5 billones correspondientes a la venta de 16.260 casas y apartamentos. Es decir, una cifra en caída de 13% en número de unidades comercializadas en comparación con el 2018. En el caso de Cali, las ventas se situaron en caída del 11%. ¿Cuáles son las perspectivas? Pues, de acuerdo con el ministro de Vivienda, Jonathan Maragón, se trata de impulsar la construcción de 15.000 unidades de carácter social para mostrar que vamos por buen camino y como en el 2019, el próximo año será de ajustes al alza impulsados por los programas del gobierno, entre ellos el subsidio concurrente, Mi Casa Ya y Semillero de Propietarios. Agrega que para el 2020 el gobierno no solo mantendrá, sino que fortalecerá los programas de apoyo con lo menos 30.000 subsidios para la cuota inicial y 20.000 cobertoras a tasa de interés a nivel nacional. Y para finalizar, se nota que las familias del Valle deben alrededor de 5.76 billones de pesos en créditos de vivienda. Bueno, mis queridos oyentes, eso fue un poco largo, pero espero de interés para ustedes. Los dejo con buena música y mañana nos conectamos otra vez. Y por favor, métanse en la página de Amigos de Francia en Facebook, donde encontrarán todos los datos y puedan dejar sus comentarios, y también meterse a nuestro chat de WhatsApp de Francia y a la radio para dejar sus comentarios en vivo. Los más destacados estarán al aire. Les deseo a todos una feliz noche y hasta mañana para todos. Muchísimas gracias por su paciencia y espero
que tuvieron un interés en ese noticiero un poco fastidioso, pero vamos fluyendo con el desarrollo de nuestra emisora, que ambiciona ser la primera en darle a conocer las noticias económicas de Cali Valle en vivo. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy feliz noche.